Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 12 de febrero de 2018 y esto es La Contracrónica. Alemania sigue sin gobierno, aunque en principio, si no cambia nada de aquí en las próximas horas o en los próximos días, ya le queda poco para tener uno. El de Angela Merkel, porque no hay otro gobierno sobre la mesa, o al menos presidido por Angela Merkel. La semana pasada la CDU, la Coalición Cristiano-Demócrata, o la Unión Cristiano-Demócrata, y el SPD, que es el Partido Socialdemócrata, alcanzaron un acuerdo in extremis que al final no terminó de gustar a ninguno de los dos, ni a los socialdemócratas ni a los conservadores. Primero saltaron los socialistas, indignados por el pacto de gobierno, a pesar de que ellos mismos habían dado en un congreso, un referéndum hicieron, un congreso interno, habían dado el consentimiento para que se llevase a cabo esas negociaciones y se firmase el pacto. El partido casi salta por los aires y Martin Schulz, que fue su candidato en las elecciones, tuvo que renunciar al cargo de ministro de Exteriores que le ponía Merkel encima de la mesa. Y una pena porque al hombre le hacía mucha ilusión, era el sello final a su carrera. El tema es que la cosa no se quedó ahí. Un día después saltó la chispa o saltó la revuelta entre los conservadores por, y esto es textual, las dolorosas concesiones que Merkel había hecho al SPD. En fin, un auténtico sin Dios, impropio de Alemania, por lo demás, que obligó a Merkel a comparecer por televisión ayer mismo, el domingo. Se puso delante de la cámara y, sin arrugarse, sin mover un solo músculo de la cara, dijo que no le había quedado más remedio, que no le quedaba otra opción y que lo sentía mucho por si alguien se había molestado. En fin, que os lo digo sinceramente, no bromeo, me pareció estar viendo al mismísimo Rajoy merkelizado. Si me cuentan hace 4 meses que iba a ser tan difícil formar gobierno en Alemania, la verdad es que no me lo hubiese creído. Y que Alemania, el país lo conozco muy bien y la política alemana la sigo desde hace muchos años, pues tantos como casi 20. Es un país que sé por dónde late y le tengo bien tomado el pulso. No son muchos los países que conozco también, pero Alemania es uno de ellos. La pena es que es muy aburrido desde el punto de vista político, pero parece ser que se empeña en dejar de serlo. Al menos nos ha regalado a lo largo de las últimas 2 semanas algunos espectáculos indignos de la tranquilidad y el relax que suele presidir siempre la política alemana. De hecho, viendo ayer la tele alemana, viendo la comparecencia de Merkel, no fue una comparecencia, salió en un programa que era de la ZDF, que es la segunda cadena de Alemania. Bueno, lo dice la palabra Z, de segunda. Bueno, pues allí la primera impresión que me dio es que el país está perdiendo su fama de predictibilidad política. Todos los que pensábamos, no, esto no puede suceder nunca en Alemania. Y claro, si nos planteábamos por qué decíamos eso, era porque no ha sucedido nunca antes. Es lo que Nassim Taleb llamaría el análisis del pavo antes de Navidad, ¿no? Sí, como nunca antes había sucedido, eso significa que no sucederá nunca. Este análisis es muy habitual en bolsa, por lo demás. Es como esto nunca ha caído, pues no va a caer jamás, ¿no? Se utiliza en muchos ámbitos de la vida, en política un montón, ¿eh? De ahí que el pavo de Navidad suele ser de los dramas que más afectan a los analistas políticos. Esto no ha pasado, luego es imposible que pase, pues bien. Ahí lo tenemos. El caso de Alemania lo tenemos delante. Les ha llevado más de 4 meses, algo ya de por sí impensable, más de 4 meses, no formar gobierno. Sentarse para formar gobierno, han intentado de mil maneras. Cierto es que les pilló la Navidad de por medio y ya sabéis que las Navidades para los políticos no duran lo mismo que para los mortales. Ellos se lo toman con mucha más calma que nosotros. El político, si no tiene 3 o 4 semanas de vacaciones durante las Navidades, considera que no ha habido Navidad. Cualquier niño de 10 años le parecerían las Navidades de un político le parecerían largas. Y ya me diréis los niños de 10 años que tienen unas Navidades muy largas. Pero bueno, el hecho es que les pilló esto y al final nos hemos plantado ya a mediados de febrero, no olvidemos que estamos a día 12, y todavía no han terminado de formarlo. Han llegado, eso sí, a un acuerdo. Nada más. Lo primero, lo de que iban a tardar mucho en formar gobierno, era en cierto modo previsible. Porque no había una mayoría clara y de una manera u otra se tenían que sentar.
que iban a tardar, que yo no pensé que fuese tanto, que iban a tardar, yo sé, 1 o 2 meses como mucho, y luego la cosa se les fue complicando. Y además luego implicaba otra cosa importante, y es que cuando tienes que pactar, tienes que ceder. Y por lo general cede el que más ganas tiene de llegar al poder. Y suele ser el segundo. En otras negociaciones de gobierno previas de otras legislaturas, en Alemania casi siempre se gobierna en coalición, pues el que tenía muchas ganas de trincar presupuesto, de trincar ministerios, solía ser el que más cedía. En este caso, y atándonos a las negociaciones que se cerraron el miércoles pasado, el acuerdo se cerró el miércoles pasado, lo que se observa es que han cedido ambos. Ha cedido, eso sí, algo más el Partido Conservador, ha cedido más la CDU. Lo que no era previsible, y yo ni me lo hubiese imaginado, es la rebelión dentro de las bases que se ha producido. La cultura política alemana es acusadamente, llamémosla top-down, es decir, descendente. Los líderes deciden arriba lo que ellos consideran necesario y luego esa orden baja por el escalafón y las bases obedecen sin rechistar. Esto es así desde siempre. Esto fue así desde que la República, pues desde que la fundó la Bundesrepublik, la fundó Konrad Adenauer allá por el año 1949. Él ya fundó la Bundesrepublik y además fundó el propio CDU, fue un invento de ese año, el año 49, porque el SPD ya existe. De hecho, el SPD creo que es el partido político más antiguo de Europa. Si vamos a fechas más recientes, sin irnos al año 49, lo que nos encontramos es los últimos 20 años, ¿no? Desde el 98, pues tenemos del 98 al 2002, hubo coalición, SPD con los verdes, estaba Schröder, os acordaréis. Después de 2005-2009 estaba el CDU con el SPD, de 2009 a 2013 el CDU con el FDP, con los liberales, y de 2013 a 2017 el CDU de nuevo con el SPD. Bien, ¿veis? 20 años de coaliciones la mar de tranquilas, pacíficas, sin tirarse ni medio trasto a la cabeza. Es decir, en 20 años ni un problema. Los últimos 20 años y así hasta hoy, en el que llevan 4 meses atascados. Hace unas semanas, como os comentaba al principio, el SPD tuvo que celebrar incluso un congreso, esto tampoco se había visto jamás, para dar vía libre a Martin Schulz, solo vía libre para que negociase, no ya para aprobarle las negociaciones o los acuerdos, simplemente para que pudiese sentarse con Merkel a negociar. Y además, el resultado de esa votación que hicieron los socialdemócratas fue extremadamente estrecho, fue algo que llamó la atención. Se veía que había una fractura seria dentro del partido. Eso hace 10 años hubiese bastado, no sucedió, pero hubiese bastado. Es decir, si Steinmeier, por ejemplo, se hubiese encontrado con este problema hace unos años y lo hubiese llevado a un congreso y le dan el ok, eso hubiese bastado y ya no hubiera dicho nadie, esta boca es mía. Pero hoy vemos lo contrario, es que se ponen chinches al principio, da la autorización y se ponen chinches el día después. Es decir, que las negociaciones no gustan a las bases, que son las mismas que permitieron iniciarlas y que al final han terminado pidiendo la propia cabeza de Martin Schulz, que había el hombre, como os he dicho, se había reservado el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es un broche final bonito para una carrera como la de Schulz, que ha dedicado buena parte de su vida al Parlamento Europeo y ha hecho una parte de su vida en Estrasburgo y en Bruselas, en las instituciones europeas. Es un político en sentido estricto, político europeo en sentido estricto, con todas sus miserias. Bueno, pues qué mejor que ser ministro de Exteriores de tu propio país, y más cuando tu país es un país importante. El ministro de Exteriores de Alemania es un ministro de Exteriores con peso. Bien, a este desbarajuste general no es ajeno el hecho de que el sistema alemán ha quedado muy fragmentado, más de lo que imaginamos. En los buenos tiempos, allá por los años 50, los tiempos en los que todavía gobernaba Adenauer, o incluso los 60 con Erhard, entre el CDU y el SPD obtenían los dos o juntaban el 90% de los votos. Podemos ir a los resultados electorales de aquella época. Bueno, es un sistema bipartidista, o un sistema bipartidista prácticamente perfecto, casi como el norteamericano o como el británico. Bien, en las elecciones del pasado mes de septiembre, lo que observamos es que ambos partidos tuvieron que conformarse con el 53%, es decir, la mitad más uno, como aquel que dice. El 47% restante fue a otros partidos.
Fue un refrito de partidos que ya estaban, no son partidos nuevos, han ido naciendo, formándose. Bueno, Alternative für Deutschland sí se estrenaba en el Bundestag, pero no era un partido tampoco nuevo, ya lleva unos años de recorrido. Vamos, que tuvo que compartirlo con otros 4, de los cuales 2, es decir, el otro 50%, por redondear. De los otros 4, un 22 y pico por ciento se ha ido a partidos extremos en el espectro político. Uno de ellos es Alternative für Deutschland, que ha metido 94 diputados en el Bundestag, con el 12,5% de los votos, y el otro es Die Linke, que es este partido de extrema izquierda alemán, que sacó prácticamente un 10, un 9 y pico, y que les ha colocado 69 escaños. Estamos hablando de los dos extremos, algo que en principio nunca iba a suceder en Alemania. Era la gran moderación. Bueno, pues se les han colado 2 partidos bien dotados de escaños con mucha representación en los 2 extremos. Pues bien, en medio de toda esta tempestad se encuentra Merkel, que quiere gobernar a toda costa, pase lo que pase y caiga quien caiga. El otro día iba el Bild, que es el periódico más leído de Alemania, es este diario sábana sensacionalista, que tiene un montón de lectores, no os podéis imaginar cuántos. Eso en España no tenemos nada ni que se acerque al fenómeno parecido al del Bild. Pues venía con un titular que era así, decía canciller a cualquier precio, una cosa así decía, o canciller a toda costa. Y estaba lo cierto. El Bild no suele decir mucho la verdad, como diario sensacionalista que es. Pues ese día su titular era todo verdad. Los del Bild, claro, no conocen tanto a Mariano Rajoy como le conozco yo, que soy español. Pero cuando vi ese titular y cuando he visto lo que está sucediendo, me surgió en el momento un déjà vu. Me dije para mis adentros, esta está como Rajoy en 2016, con la diferencia fundamental por lo demás, de que ella no quiere repetir elecciones porque sabe que podría ir a peor. Mientras que Rajoy estaba loco ya en febrero de 2016, hace justo 2 años, por volver a ir a las elecciones porque sabía o intuía que le iba a salir bastante mejor. Es decir, Rajoy, en una palabra, era un animal atrapado con salida. Merkel es un animal atrapado sin salida ninguna. Si seguimos alargando la comparación entre Merkel y Mariano Rajoy, podemos seguir. A mi juicio son 2 líderes muy similares. Son de la misma edad o prácticamente de la misma edad. No sé si tienen... Voy a mirarlo porque tengo delante justo un segundito, si me permitís. Merkel nació en el año 54. Sí, creo que Rajoy es del 55, así que son prácticamente de la misma edad. Merkel es un año mayor. Son de la misma edad, tienen una cultura política similar, son ambos del partido de la derecha. Y luego el carácter, sobre todo el carácter se parecen. Hace un par de años, o 3 años ya, durante el verano vino Merkel a España y se dieron un paseo. Vino a Galicia a pasear por los bosques de Galicia con Rajoy. Se les veía parecer un matrimonio aburrido, de esos que se aplastan delante de la televisión por las noches y no cruzan ni media palabra. Iban caminando por un bosquecillo, no sé en qué idioma hablarían, porque me consta que Merkel no habla español y tengo la completa seguridad de que Mariano Rajoy no dice una sola palabra en alemán, así que lo mismo estaban con la lengua de signos, o realmente son tan parecidos y tan afines que como estas parejas que nacieron el uno para el otro no necesitan comunicación verbal, casi solo con los ojos se dicen todo lo que se tienen que decir. El hecho es que, apurando esta comparación, Merkel lleva mucho más tiempo en el poder. Lleva mucho más tiempo que Mariano Rajoy. En agosto de este año era 13 años. 13 años es una barbaridad para un primer ministro. Ya son 3 más. En 3 más habrá alcanzado a Helmut Kohl, que es el canciller más longevo de la República Federal. Y el año próximo, es decir, si sigue gobernando, si consigue al final ser investida canciller, en 2019 habrá alcanzado a Konrad Adenauer, que es el fundador de la República. Adenauer gobernó del 49 al 63, es decir, 14 años. Y ojo, por poder puede seguir en el poder. Es más, es lo más probable que siga en el poder, a pesar de estas revueltas de última hora que les han salido.
Lo único que le queda es que no le termine de saltar el SPD enfrente. Es decir, si los socialdemócratas le terminan de dejar, seguirá en el poder. Por ahora lo han hecho. Lo han hecho a cambio de... o lo ha hecho Merkel, mejor dicho, a cambio de empeñar hasta las joyas de la abuela para gobernar. Porque al final se trataba de eso. Lo tenía difícil y la única manera que podía convencer a estos que no querían desde el principio era entregándoles lo que pidiesen. Yo creo que sí, menos la Cancillería, que es lo único que no estaba dispuesta a entregar, cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa, las joyas de la abuela, como decía hace un momento. Les ha entregado el todopoderoso Finanzministerium, que es el Ministerio de Finanzas, y se lo ha puesto en las manos del SPD. Les ha dado también el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, no lo va a tener ya Schulz, pero lo tendrá otro socialdemócrata, el Ministerio de Medio Ambiente, que es importante en Alemania, una economía tan industrial lo es siempre, el Ministerio de Justicia, todo esto se lo ha dado a los socialdemócratas. Caray, no está nada mal para un 20% de los votos, 20,5 concretamente, que es lo que obtuvo Schulz en las elecciones del 24 de septiembre, que fue además el peor resultado de su historia, por debajo de un cuarto. En las anteriores elecciones, las del año 2013, se quejaban amargamente los socialdemócratas. En aquel año se presentó Steinbrück y creo que hizo un 25, una cosa así. Bueno, pues este año con un 20 se han quedado prácticamente con el gobierno. Es decir, que si pusiésemos peso a cada uno, le asignásemos un valor a cada uno de los ministerios, evidentemente tiene que ser aproximativo, lo que nos encontraríamos es que tienen el mismo peso los dos partidos. A pesar de que Merkel sacó 13 puntos más. Y el doble de escaños, o casi el doble de escaños. Esto, claro, ha hecho que se enfaden bastante en su propio partido. Es decir, ha levantado a la CDU en armas contra ella. Algo también imprevisible hasta anteayer. De toda esta historia, que como veis es múltiple y es un... en Argentina es un casino, no, eso lo dicen en Italia. En Argentina dicen quilombo. Es un quilombo impropio de los alemanes. Podemos extraer algunas conclusiones. La primera es que el SPD había jugado a la ruleta rusa en aquel congreso al sentarse con los conservadores, al sentarse solo a negociar con Merkel. Bien, había jugado a la ruleta rusa, le tocaba disparar con el acuerdo, disparó y no había bala. Y Schulz respiró aliviado. Esa sería la primera conclusión. La segunda es que, a pesar de que no había bala, y a la vista está que no había bala porque han conseguido una sobrerepresentación en el gobierno, es decir, han negociado muy bien, o es que Merkel estaba muy desesperada, pues muchos socialdemócratas han sentido la negociación como un balazo en diferido. Bueno, como una traición primero, y segundo, como el balazo que les va a meter su electorado en las próximas elecciones. Y eso evidentemente les preocupa, y les preocupa mucho porque son políticos y porque viven de esto. Y tienen un poco de... Su horizonte temporal tampoco es para mañana. Saben que en el año 2021 tendrán que presentarse de nuevo y que llevan bajando en las urnas, llevan bajando desde hace años. Y que ya se les escapan los votos por todos los lados. Esa sería la segunda. La tercera es que la frustración es compartida, no solo es de los socialdemócratas, sino también de los cristianodemócratas o conservadores de la CDU. Pero que a la vez es una frustración que no les sirve de nada, porque ambos sienten impotencia, ya que es esto o elecciones anticipadas. Es decir, elecciones dentro de 3 meses. Incluso antes, diría, si no consiguen cerrarlo. Y no hay peor frustración que esa de la que no puedes salir. Saber que estás mal, estás hecho un desgraciado, tú sabes que no te queda otra opción. Porque las elecciones no quieren ir. De ninguna manera, ni inventarlas. En el CDU intuyen, en la CDU intuyen que los votos se les van a ir pero a raudales, además, hacia el FDP, hacia los liberales. Claro, de ahí que Christian Lindner esté frotándose las manos. Diciendo cada día que pasa, gano 3.000 votos. Y luego en el SPD
lo que sospechan es que se les van a ir hacia Die Linke. Es decir, hacia el partido este de extrema izquierda, e incluso también diría que a otros partidos como pueden ser los Verdes, que ya les hicieron un roto en el pasado, o incluso Alternative für Deutschland. AfD yo creo que recogería ambos partidos. Aunque la parte de lo que tenía que quitar al CDU ya se lo ha quitado. Las juventudes del SPD, que se llaman Jusos, allí son famosas, o las juventudes como las juventudes socialistas en España, están en modo casi bolivariano, no hay más que entrar a su página web para darse cuenta. Y lo que quieren algo así como que el partido pase a la oposición cuanto antes, se purgue, es decir, puedan purgar ellos, se pueda jubilar a toda la vieja guardia y de pronto aparezca un líder redentor, alguien tipo Jeremy Corbyn en el Partido Laborista en el Reino Unido. El hecho es que en la izquierda alemana ese líder existe, ese líder histórico, ya que ha pasado los 70, que a los jóvenes izquierdistas les pone los ojos en blanco. Ese líder se llamaba Oscar Lafontaine. Porque, este tipo que llegó a ser ministro de Schröder hace muchos años y estaba en uno de los históricos del SPD, ya no está allí, está en Die Linke, lleva un montón de tiempo en Die Linke. De hecho está casado con la jefa del partido, que se llama Sarah Wagenknecht. No creo que se vaya a volver. Pero bueno, querrán a alguno de ese estilo. Luego lo que tendríamos, como os anticipaba antes, sería algo así, algo parecido a una guerra interna dentro del SPD. No muy diferente a la que hay en el PSOE en España. A ratos soterrada y a ratos a la vista. Que esta vez, en lugar de beneficiar a los conservadores, como les ha beneficiado esa guerra interna a Merkel en las últimas elecciones, o al PSOE le ha beneficiado a Rajoy, en este caso puede terminar perjudicándoles. Os preguntaréis, bueno, ¿y Merkel? Pues Merkel, entre tanto, se dedica a esperar y a observar, que es exactamente lo mismo que hace Rajoy. De hecho, creo que en Alemania, hoy por hoy, es la única que tiene un plan claro, decidido, que vendría a ser, o consistiría en mandar. Me envía Alex, un oyente de Almería, me envía una cosa, así es como la llama, que bueno, prefiere no definir, pero quiere hacernos a todos partícipes de ello. Ojo, que os veo venir, no me seáis mal pensados. Y nada, solo quería compartir contigo una cosa que diría gracia, pero yo que sé, da un poquito de pena más bien. Así que, mira, mejor te lo pongo, lo ves tú y tú lo valoras, que tienes más labia que yo. Es un vídeo, vale que tú tienes un formato que es más bien de audio, pero creo que se puede entender en tu programa. Ahí lo dejo. Pues bien, el vídeo, por supuesto, Alex, lo he visto, lo había visto ya, me lo pasaron unos amigos hace unos días, estuve riéndome, claro, qué remedio, no queda otro. Es un vídeo que aparece en el canal de YouTube de CGT Educación Andalucía. Pensé que que se iba a viralizar, pero al final no se ha viralizado, ha tenido solo 6.000 y pico visualizaciones. La verdad es que, sinceramente, se merece más. Pero vamos, yo creo que estoy opinando aquí un poco en vacío porque hasta este punto solo lo hemos escuchado tú y yo, así que os voy a poner nada, no os preocupéis, va a ser solo unos segunditos para que os hagáis una idea. El día 8 de marzo haremos una huelga con todas las mujeres, la calle será nuestra, abuelas, estudiantes, heteros, transbolleras, diversas inmigrantes, más juntas a la huelga. Bien, pues yo veo aquí varias cosas. La primera es que estas señoras y señoritas no son precisamente el coro Sinverein de Viena. Eso por empezar, la Asociación de Cantores de Viena. Creo que deberían ensayar más. Hay unos gallitos que, madre de mi vida, no es plan, no es entregable. Esto, si lo haces 3 o 4 veces, seguro que te sale mejor. También es cierto que solo tienen un piano y que la partitura no es para tirar cohetes. Pero bueno, esto es la cuestión puramente estilística. La segunda es que si veis el vídeo, aquí es una pena que no pueda mostraroslo, pero es que esto es la radio, ya os lo cuento yo. Si veis el vídeo veréis que la mitad de las cantoras son jubiladas y la otra mitad estudiantes. Así que sospecho que la huelga poco impacto va a causar, porque tanto los jubilados como los estudiantes, bueno, pues sí, el estudiante puede dejar de ir a clase, pero el impacto que eso va a causar sobre el PIB va a ser pequeño.
Y respecto a los jubilados, no sé en qué consistirá la huelga de un jubilado, que no irá a comprar ese día, es que poco más, no veo no ir al parque, no tengo ni idea, pero el jubilado precisamente, no sé si pedirán al gobierno que ese día no les paguen la pensión, lo dudo, pero bueno, es cierto que hay alguna en edad de trabajar, pero la mayor parte o son jubiladas o son estudiantes. Estos de CGT deberían mirar más este tipo de cosas, porque claro, lo ve luego todo el mundo y al final siempre hay gente pejigueras que saca este tipo de pegas. Esa era la segunda. La tercera es la razón de la huelga misma. Es decir, ¿por qué la hacen? Yo cuando vi eso de huelga feminista, que así es como se titula el vídeo, pues me hizo una pregunta fundamental, no sé. Laboral no es, a la vista está. No, a la vista está porque no es un grupo de trabajo que tenga unas reivindicaciones de tipo laboral y quiera presionar con la huelga. Es muy variado, aparte de que muchas de ellas directamente ni están trabajando. Entonces es una huelga política. Y la palabra ya que lleve feminista encima, pues te está diciendo que es política. Pero, no sé, ¿ha habido algún cambio legislativo que afecte a las mujeres y que quieran presionar al gobierno haciendo huelga? Esa es la pregunta que yo me hago. Si vas a hacer la huelga es una herramienta para algo. A veces es efectiva y otras veces no. Podríamos, claro, pedirles, dejarles un comentario. Hay un montón de comentarios ya, hay como 89 según tengo delante. Lo mismo cuando lo veáis hay más. Podríamos pedir que esto nos lo aclaren exactamente, pero disculpad, exactamente para qué hacéis huelga, pero me temo que lo despacharían llamándonos falócratas, machirulos y todas estas lindezas que suelen emplear con ese fino estilo que les caracteriza. Muy bien, pues comentado este vídeo que tenéis que ver vosotros, que tenéis que ver si es que queréis, por supuesto, no es desagradable, al contrario, está gracioso y está bien y la musiquilla es pegadiza. Tengo otra llamada de Álvaro, que es un español que vive en Estados Unidos. Me gustaría que hablaras un poco de la guerra de divisas que se supone que se va a producir entre Estados Unidos y Europa. Yo, como muchos europeos, trabajamos en Estados Unidos y estamos cobrando en dólares, por lo tanto nos preocupa bastante la cotización del euro, el euro con el dólar. Pues mira, Álvaro, ese programa ya lo hice el día 31, este programa que me estás pidiendo, lo hice el día 31 de enero, nada, hace 10 días, y se titula, lo digo para que lo busques en el archivo o lo busques en mi página web porque ahí están todos. Te digo, por si el archivo de YouTube te parece un poco antipático, el archivo de iVoox también te parece antipático, lo es bastante menos que el de YouTube, pero vamos, que lo tienes ahí en mi página web que es diazvillanueva.com, entras en la pestaña de la contracrónica y lo verás el día 31 de enero y se titula ¿Qué le pasa al dólar? Por si le quieres pegar una escuchada, nada más. Ahí hablo un poco de lo que hay, guerra de divisas, no sé si podemos llamarlo todavía, pero efectivamente a los que tienen dólares en las manos, en cambio tienen que hacer gastos en Europa, pues les supone, y perdona por la palabra, una jodienda, porque la depreciación del dólar ha sido muy acusada a lo largo de los últimos meses. Bien, pues vamos a terminar con Pizarro, que hoy reflexiona sobre el tema de las eléctricas. Las eléctricas han jugado históricamente a conseguir en el conchabeo con los políticos lo que no son capaces de conseguir en el mercado, apostando por tener clientes cautivos por ley en vez de tener clientes satisfechos. Pero chalanear con los políticos siempre acaba igual. Los políticos se priorizan y cuando cambia el aire, las leyes que eran alfombras pasan a ser trabas. Todo muy sucio y todo muy previsible. Un cordial saludo de Pizarro. Y me despido con música celestial, diréis, bueno, como todos los días, porque yo todos los días me despido con música celestial, pero esta música celestial de hoy tiene la particularidad de que está interpretada por la Orquesta Barroca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Diréis, vale, pues me alegro que tiene de peculiar esa orquesta y el Conservatorio de Música de Madrid. Bueno, pues es una gran orquesta, eso por empezar, pero la peculiaridad es que en esa orquesta toca uno de los oyentes de la Contracrónica, es decir, uno de vosotros que se llama Luis Miguel. Y es un músico eximio, y además es una orquesta que suena muy bien. Se trata, yo no suelo deciros los nombres de las obras, porque no hay cosa peor que te diga el nombre de una obra y luego no te la dejen escuchar. Se trata del Concerto Grosso en re menor de Arcangelo Corelli. Es una pieza muy bonita. Corelli fue un compositor de la escuela romana de la segunda mitad del siglo XVII,
un músico excepcional, tiene un concierto para Navidad que es una auténtica maravilla y está de hecho enterrado en el Panteón de Agripa, en el mismo centro de Roma. Lo digo por si pasáis por Roma o vivís allí y entráis en el Panteón, no olvidéis rendirle visita. Y ya sabéis que ante la tumba de los músicos siempre hay que inclinar levemente la cabeza. No ante la de los políticos, no ante la de los reyes, pero ante la de los músicos sí y siempre. Si vais además a ver a ciertos músicos, léase Johann Sebastian Bach, además hay que llevar una flor, que menos. Pues tampoco vamos todos los días a ver la tumba de Bach, pero si estamos en Roma, que menos, ya que estamos allí. Además, de muchos músicos no sabemos dónde están enterrados, como Mozart, y nos tenemos que aguantar, así que aprovechemos los que sabemos dónde reposan sus restos. Muy bien, amigos, pues con esta música maravillosa, ya digo, tocada por la Orquesta Barroca del Conservatorio de Madrid, en el que está uno de vosotros, me despido. Hasta mañana.